término TEU, en tema logístico, estamos hablando de un acrónimo. Y el acrónimo es 20 Foot Equivalent Unit. ¿Qué significa esto? Pues es una cantidad equivalente a 20 pies. Estamos hablando de un contenedor. Un contenedor comúnmente puede estarse refiriendo a un contenedor de 40 pies o de 20 pies. Sin embargo, en este caso, el TEU hace referencia a 20 pies, que es la unidad mínima a la cual nos podemos referenciar. El TEUs puede ayudarnos a referenciarnos también la cantidad máxima de transferencia o capacidad de un puerto, la cantidad mínima, la cantidad que se hizo transferencia, la capacidad máxima de un barco, la cantidad de transportes o unidades que transporta un barco y, por supuesto, hacerle referencia misma a la unidad equivalente, ¿no?, de 20 pies. Pero la sesión del día de hoy de Chain Solutions for Supply Chain hablaremos acerca de la historia del TEU. Seguramente alguien ha escuchado hablar de la historia tal vez corta del TEU. Y la historia corta y muy simplista podría ser que Malcolm P. McLean, norteamericano, inventó el TEU y se empezó a comercializar y a operarse en los años de 1950. La realidad es que no es tan simplista y es más complicada y compleja. Podremos estar hablando nosotros del año 2600 a.C. hasta el año 250 después de Cristo. Estamos hablando de una época de mayas, nuestro Latinoamérica. Como mexicano es un orgullo poder hablar al respecto y les puedo compartir yo a ustedes que hay referencia histórica en que en esa época ya existían una cantidad de balsas que transportaban bienes, animales, personas de un lugar hacia otro. Podría ser por intercambio, podría ser por simple movimiento de un lugar a otro o éxodo de un lugar a otro. Y también hay una referencia histórica del año de 1517 al año de 1518, en donde Francisco Hernández de Grijalva hacía viajes precisamente descubriendo que ya los mayas hacían estas expediciones, inclusive hasta llegar hasta Cuba desde la península de Yucatán, acá en México. Entonces, eso como antecedente nos dice muchísimo, que ya existía desde antes una referencia al tema de un contenedor. No estamos hablando de un TEU, ni mucho menos estamos hablando de contenedores refrigerados, pero sí podríamos nosotros mencionar que estamos hablando de un contenedor. Después, para el año de 1766, en Manchester existe también una referencia en función de el movimiento de carbón dentro de los canales que existían en esta región. Y este movimiento de carbón obedecía precisamente las necesidades. Posteriormente, en 1795, ya existía el acero en movimiento para el canal Derby, y en Inglaterra, en 1830, 1840, ya acercándose a la Revolución Industrial, existía el movimiento de mercancías a través de animales que jalaban, ¿no?, jalaban los contenedores a través de vías férreas, y esto lo hacían a través de un contenedor, ¿no?, de una caja de metal. Para el año de 1852, en la primera expedición del conocido y famoso Clipper, el Challenger también le conocen otros, o el Sovereign of Seas, en el que se hizo un récord de movimiento de un barco de Europa hacia América. Estamos hablando de 1854 aproximadamente. Ya llevaban ahí dentro cajas y contenedores para poder transportar mercancías. Pero hay algo más contundente dentro del desarrollo del contenedor. Y lo más contundente dentro de la historia es un registro por parte de Benjamin Franklin Fitch en el año de 1920, para ser precisos, el 28 de junio de 1920, en el cual le daba la patente por 10 años al caballero para un contenedor que se adhería precisamente a un vehículo. Entonces esa fue la primera referencia que se tenía acerca de los contenedores para transporte de mercancías, lo cual lo hace un poco más compleja que la historia inicial. Pero no termina aquí la historia del contenedor. Para el año de 1933, el Buró Internacional de Contenedores en Francia, en función de la estandarización y la globalización, que ya pudiéramos verlo como una globalización, porque el tema del contenedor es estandarizar precisamente las medidas y las formas de estas unidades de operación.
le daban formalidad ya a la existencia del contenedor. Estamos hablando de 1933. Sin embargo, para 1955, el señor Malcolm P. McLean es el quien descubre que el negocio no está en el contenedor, sino en el transporte de estos contenedores. Y este transporte de contenedores es lo que le llevó a él a desarrollar su empresa, que posteriormente tuvo. En agosto de 1958 se hace el primer transporte de un TEU marítimo de San Francisco a Honolulu, un contenedor de 20 pies, precisamente 20 contenedores, y este es el primer registro que se tiene acerca del movimiento de mercancías. El resto es historia. El contenedor se considera uno de los inventos con mayor impacto dentro del comercio internacional y sobre todo en la logística, y con las innovaciones que ha tenido en los últimos años en función de su eficiencia, no dudo que dentro de poco hagamos un episodio acerca de los contenedores exclusivamente y la innovación que se ha vivido en los últimos años. Mi nombre es Víctor García, soy director de Chain Solutions y nos vemos en el próximo episodio.